Desde Aviation Safety Data Argentina, quiero expresar mis más sinceras y profundas condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas de este trágico accidente. El compromiso de la investigación de accidentes es hacer que estas pérdidas no sean en vano, extrayendo esperanza del dolor, contribuyendo a crear un sistema aeronáutico más seguro y prevenir futuros accidentes. El día 18 de diciembre de 2024 ocurría este accidente. Todos lo vimos. Un mes después, la JST publicaba el informe preliminar correspondiente al accidente. Ese informe lo analicé en 2 videos, parte 1 y parte 2, que se los dejo en la descripción. El día 8 de enero de 2026, más de un año después, la JST publica el informe provisional correspondiente a la investigación de este accidente. Si te interesa saber qué es lo que nos cuenta la JST en este informe, lo analizamos a continuación. Quédate. Acabo de terminar de leer el informe. ¿Querés un spoiler cortito? Es patético. Sinceramente, no lo puedo creer. Para mí, están encubriendo algo. Y lo vamos a ver ahora. Antes de empezar, recordemos un poquito qué es un informe provisional. El informe provisional es un informe mandatorio que está establecido por OASI y que tiene que publicarse cada año que se cumple después de un accidente que se está investigando. En el informe provisional, el organismo de investigación nos cuenta cuánto avanzó en esa investigación, qué es lo que se descubrió desde que se comenzó la investigación hasta el momento en que se redacta el informe, en ese año. Es un informe de avance de obra, más o menos. El informe tiene que ser fáctico, no puede tener ni análisis ni conclusiones, y tiene que contarte todo lo que se descubrió desde que se comenzó la investigación. En el primer año te van a contar todo lo que se descubrió en ese año. En el segundo año, en el segundo informe, si es que hay, te van a contar todo lo que se descubrió en el primero, más lo que se descubrió en el segundo. Porque se va contando el avance de la investigación. Así tendría que ser un informe provisional. Bueno, vamos a ver este informe que nos cuenta. Empezamos bien. En la carátula nomás me dice que el accidente ocurrió a las 16 horas 19 minutos UTC-3. Está mal. 16 horas 19 minutos UTC. Esa es la hora UTC. UTC-3 es la hora local. Es decir, que el accidente ocurrió a las 13 horas 19 minutos UTC-3. ¿Me explico? ¿No saben ni siquiera a qué hora ocurrió el accidente? Sí lo saben. ¿Por qué es importante no poner la hora UTC en los informes? Porque el informe tiene que transmitir a la persona que lo lee la idea clara, rápida y efectiva de que el accidente ocurrió en un momento determinado del día. Si yo tengo un accidente que ocurre en el verano a las 19 horas, local, es un accidente que ocurre de día. Pero si lo pones en el informe, estás poniendo que ocurrió a las 22 horas UTC. La persona que lo lee rápidamente va a ver que ocurrió a las 22. Se va a hacer la idea de que el accidente ocurrió de noche. Pero ocurrió de día. ¿Me explico?
no se transmite la idea correcta poniendo la hora UTC. Pongan la hora local. La hora UTC sirve para coordinar con otros países un vuelo, una comunicación, una transferencia de dinero, para que tengan todos la misma hora. Por eso se coordina el tiempo, por eso es tiempo universal coordinado. Pero acá no nos hace falta eso. No necesitamos la hora UTC. Acá necesitamos la hora local. En fin, es lo que tenemos. Esperen que estamos recién empezando. Esta es la contraportada, es decir, la otra página de la portada. Y seguimos exactamente igual que antes. No tiene fecha. No tiene firma. No tiene fecha de publicación. No tiene fecha de firma. No tiene nada. No tiene ningún dato. Está totalmente oculto. Por suerte, el archivo es un PDF. Y gracias a eso pude saber que el documento se modificó por última vez el día 7 de enero de 2026. Y por suerte está publicado en una página web, y a la página web uno puede pedirle al servidor que me dé información del documento que está guardado. Y en la información HTTP que hay en las transacciones HTTP que se hacen con el servidor, queda establecido que el documento se subió por última vez o se modificó por última vez en el servidor el día 8 de enero, el día siguiente. Seguimos. El índice no nos interesa. Sobre la JST, yo les dejo el link al informe en la descripción. Léanlo si quieren. Básicamente lo que dice es zaraza, porque en realidad lo que dice acá es la teoría, no es lo que pasa. Y acá les cuento un detalle. Desde el 14 de agosto del 2025, cuando se creó la AIAIA, Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, despidieron a todos los directores de la JST porque se disolvía. Despidieron al Director Nacional de Investigaciones de Sucesos Aeronáuticos, Director Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios, Director Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Lacustres y Fluviales y Director Nacional de Investigación de Sucesos Automotor. Nunca más los nombraron. El Congreso abrogó ese decreto. Abrogar quiere decir que se borró, se anuló, pero no se derogó, se eliminó, como si no hubiera existido directamente. En ese momento despidieron a todos los directores, pero no volvieron a nombrarlos. Es decir, que desde esa fecha hasta hoy, Argentina viene violando el anexo 13 de OASI. No está cumpliendo con la normativa que establece OASI para lo que es investigación de accidentes. Ahí lo dejo. Lo que está acá es pura teoría. Seguimos. Sobre el modelo sistémico de investigación. zaraza. De nuevo, lo mismo. Te digo una cosa, pero después hago otra. Esto es teoría. No es práctica. No es lo que pasa. Siglas y abreviaturas no nos interesan. Si les interesa, si a alguno le interesa, por supuesto, lo puede leer. Ya les dejo el link, así que. Información sobre los hechos. Esto es copy-paste del informe preliminar. No hay nada nuevo. Dice que, de nuevo, el accidente ocurrió a las 16 horas 19 minutos, que no es así, ocurrió a las 13 horas 19 minutos. Luego 35 minutos de vuelo en condiciones meteorológicas visuales, bla, bla, bla. Dice, de nuevo, fíjense que por esto yo lo critiqué en el informe preliminar. Ponen de nuevo que la aeronave tuvo una excursión de pista. La aeronave experimentó una excursión de pista. La aeronave no tuvo, porque ella no es propietaria de nada. Y además una excursión de pista no es algo que se pueda poseer. Ni siquiera hablan castellano. ¿En serio?
Boludo, ¿a dónde fueron al colegio? Nada, dice que se produjo el incendio, las lesiones a las personas, ya sabemos que hubo 2 fallecidos, lamentablemente. Y nada, muestra las mismas imágenes que en el informe preliminar. Dice de nuevo, la excursión de pista de la aeronave provocó la rotura del cerco perimetral. En la imagen marcan los 2 cercos perimetrales. ¿Por qué no ponen rotura de los cercos perimetrales? Porque el aeropuerto de San Fernando tiene 2 cercos perimetrales. Y acá están marcados en la imagen. ¿Y por qué no lo ponen? ¿Por qué no lo escriben? Porque es un copy-paste nada más. En fin. Nada, que el incendio afectó varias viviendas y que una la tuvieron que demoler. Más fotos que ya vimos en el informe anterior. Información sobre el personal. La certificación de la tripulación cumplía con la reglamentación vigente. Y acá estamos de nuevo con el mismo tema. Esto es recurrente desde la GIAC hasta hoy. El organismo de investigación de accidentes no es la policía. No tiene ningún interés si cumplía con la reglamentación vigente o no. A mí lo que me interesa, lo único que le tiene que interesar al investigador es si las personas que estaban manejando ese avión estaban capacitadas o no, si estaban entrenadas correctamente, si tenían las habilitaciones, pero no porque las cumplieran con la reglamentación. Disponían, o ellos tenían, las habilitaciones necesarias para demostrar su capacidad, para certificar o en todo caso para mostrar que realmente estaban entrenados. No me interesa si cumplían con la reglamentación. Si cumplían o no con la reglamentación es un asunto de la autoridad de aplicación, en este caso ANAC, que por cierto no hace nada. Ya van a ver. Nada, información resumida. Sabemos que los 2 pilotos tenían experiencia y estaban capacitados. Eso ya lo sabemos. Y acá hay algo interesante, fíjense. La información relacionada con la instrucción, entrenamiento y demás variables relacionadas con la tripulación se encuentra en proceso de análisis. En el informe preliminar me las mostraron. ¿Por qué ahora no lo ponen? Ni siquiera hicieron cut and paste acá, o copy paste acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Encontraron algo y ahora lo desencontraron? Me dice, se encuentra en proceso de análisis. ¿Y? Eso no quiere decir que no me lo muestres. Te estás amparando, te estás escudando en que hay un análisis para no mostrarme qué es lo que estás analizando. Interesante. ¿Ven que huelen ese tufillo de que se está cubriendo algo acá? De repente desaparece toda la información sobre el entrenamiento de los tripulantes. ¿Qué estará pasando? Información sobre la aeronave. De nuevo, se encuentran en proceso de análisis. Pero acá hay una cosa más interesante. Fíjense en esto. Las acciones de mantenimiento preventivo y restaurativo. ¡Restaurativo! Boludo, están haciendo un diccionario nuevo acá. ¿En serio? ¿Me pones restaurativo? Mantenimiento preventivo y correctivo. ¿De dónde sacaste restaurativo? No entiendo. ¿Qué se van a dedicar a la restauración ahora? Restauración es tener un restaurante, aclaro. En fin, nivel, ¿no? Volvemos de nuevo las 3 vistas del avión. Los datos del avión. Acá toda esta información es más o menos lo mismo que estaba en el informe anterior. Y acá viene peso y balanceo. Acá nos dice que por las especificaciones de operación aprobadas por ANAC, la empresa operadora tenía que hacer un procedimiento de peso y balanceo del avión cada 36 meses. Y que el último se había hecho hacía 38 meses. O sea, estaba 2 meses vencido. ¿Qué quiere decir esto? Cada avión tiene su peso. Y para hacer el despacho operativo, yo necesito saber el peso de verdad del avión. El peso y el centro de gravedad, donde está ubicado el centro de gravedad. Para hacer esto, el avión se pone sobre básculas.
Se pone, en este caso, en este avión, se pone sobre 3 básculas. Tren principal izquierdo, tren principal derecho, tren de nariz. Las 3 básculas emiten un peso, dan un peso y se determina la posición del centro de gravedad y cuánto pesa el avión. Básicamente, el avión vacío. De esa forma, yo tengo la información actualizada para hacer mi despacho. Por eso, cada 36 meses hay que hacerlo. Y también hay que hacerlo cada vez que se produce una modificación significativa en el avión. Por ejemplo, si yo cambio y esto es muy importante especialmente en los aviones de aviación general. Si yo cambio la instrumentación de mi avión, si yo cambio la aviónica, tengo que hacer el peso y balanceo de nuevo. Tengo que volver a establecer cuál es el peso del avión actualizado. Y puede cambiar mucho en esto. Un avión chico, un bimotor, un turbohélice, que cambie, por ejemplo, todos los instrumentos analógicos a digitales, puede tener un cambio importante de peso en el avión. Y puede cambiar el peso del avión y la posición del centro de gravedad hasta el punto de necesitar contrapesos, de añadirle peso en lugares determinados, en la bodega de carga generalmente, para balancear el avión, bajo ciertas condiciones. Pero acá no tiene nada que ver. Ese peso y balanceo es una cosa. Lo que acá se está analizando en el contexto de un informe de accidentes, de una investigación de accidentes, lo que interesa es saber si el peso y balanceo del avión en el momento del accidente si el centro de gravedad estaba dentro de lo que es la envolvente de vuelo. Acá dice que de acuerdo a los datos obtenidos del registrador de datos de vuelo, se constató que el peso y balanceo de la aeronave se encontraban dentro de la envolvente de vuelo. A mí me hubiera gustado que acá dijeran que el peso de despegue fue tal, el peso de aterrizaje era tal, y que el centro de gravedad en el momento del despegue era tal, y en el momento del aterrizaje se preveía tal centro de gravedad. Otra vez faltan 5 palpes. Sistema de la aeronave. Acá aclara sobre los spoilers. Este avión tiene 2 tipos de spoilers. Fíjense. El nuevo diccionario JST de la lengua española añade una palabra nueva. Dice que los spoilers son superficies hiposustentadoras, como contraposición a superficies hipersustentadoras, flaps y slats. Los spoilers rompen la sustentación o rompen la capa de aire, la veta de aire que se pega al ala, la separan y producen una pérdida de sustentación, con lo que serían dispositivos hiposustentadores. Palabra innecesaria si las hay. Para simplificarlo, lo que nos está diciendo es que los spoilers de este avión se usan de 2 maneras: GS y MFS. Los MFS son estos que están acá, significan multifunction spoilers, y lo que hacen principalmente es ayudar al rolido. Los que hayan volado en línea aérea lo deben haber visto. Cuando el avión se inclina, van a ver que se mueve el alerón, pero además, al mismo tiempo, se abren los spoilers de ese lado, del ala que baja, para ayudar a que el ala baje. Esto sucede porque a alta velocidad los alerones son menos efectivos. Entonces, con los spoilers se ayuda a bajar el ala, ¿no? En el ala que sube no se abren los spoilers. Entonces, con esa apertura asimétrica de los spoilers se ayuda el momento o el movimiento de rolido, es decir, de giro sobre el eje, ¿no? Y después nos dice que los ground spoilers son los 2 spoilers que están más cerca de la raíz del ala, los más internos, y que solamente se abren completamente o no se abren. O sea, están replegados o extendidos. No tienen ningún punto medio. ¿Por qué es importante esto? Porque los spoilers externos
no funcionaron durante todo el vuelo. Es decir, los multifunction spoilers durante todo el vuelo no se activaron. Después, siguiente punto, información meteorológica. Y esto ya lo vimos en los 2 videos del análisis del informe preliminar. Después que yo publiqué los 2 videos del análisis del informe preliminar, uno de los comentarios que recibí en esos videos es este. Básicamente, lo que nos dice directamente un meteorólogo del aeropuerto de San Fernando es que en el momento del accidente se elaboró un informe meteorológico completo y se hicieron 3 copias, que es lo que normalmente se hace. Cuando sucede un accidente en un aeródromo, se hace un informe en 3 copias. Una se la lleva EAN, otra se la lleva ANAC y la tercera es para la Junta de Investigación. La de la Junta de Investigación quedó en la oficina. Nunca nadie la fue a buscar. Y el investigador estuvo a 200 metros de ahí. Estuvo a 200 metros de la oficina meteorológica de aeródromo y no caminó 2 cuadras para ir a buscar el informe. Básicamente nos dice prácticamente lo mismo que explicamos en el análisis del informe preliminar. Nada más. Ayudas a la navegación. Acá, en el análisis del informe preliminar, le di con un caño. Porque había un montón de zaraza. Sacaron todo. Dejaron solamente que el aeropuerto cuenta con un sistema de ayuda visual para la aproximación PAPI, que además está mal. Porque no es PAPI, es PAPI L, que es PAPI Left. Porque es un PAPI que va a la izquierda de la pista. Recuerden que hay 3. PAPI L, PAPI R y PAPI B. El PAPI L está a la izquierda de la pista, el PAPI R está a la derecha de la pista y el PAPI B está en los 2 lados de la pista, que es voz. Bueno, San Fernando tiene 2 PAPI L, uno en la cabecera 05 y uno en la cabecera 23. Bien. Acá no dice si el PAPI funcionaba. Tampoco dice si se verificó el PAPI. Después del accidente, lo primero que tenés que hacer es verificar todas las ayudas. Vos tenés que pedir un vuelo de verificación. Tenés que... Un avión verificador tiene que ir y verificar que los sistemas funcionen correctamente. Después del accidente, inmediatamente después del accidente, lo antes posible para saber en qué condiciones de operación estaba en el momento del accidente. No, de eso acá, por lo menos, no dice nada. Comunicaciones. Bueno, nada, nos dice que del Cockpit Voice Recorder se obtuvieron los registros de audio. A ver, el Cockpit Voice Recorder no está para guardar las comunicaciones solamente. Lo más importante del CBR es las conversaciones de los pilotos, que es lo que dijeron los pilotos en todo el tiempo, para eso está. Y acá además nos dice que accedieron a las comunicaciones, al registro de comunicaciones de Baires, de Aeroparque y de la Torre de San Fernando. ¿Y Montevideo? ¿Y Laguna del Sauce? ¿Te quedaron 2, querido? ¿O no, para vos no son importantes? Fíjense el nivel que tienen nuestras investigaciones. Sinceramente, da un poco de vergüenza. ¿O están ocultando cosas? ¿En serio no las pidieron? ¿Puede ser? Dice que el análisis de la información de audio se encuentra en desarrollo. A ver, la NTSB, 3 días después de la colisión del helicóptero militar con el CRJ-700 de PSA en Washington, 3 días después publicaron la transcripción de las comunicaciones entre la torre de control y las 2 aeronaves, que estaban trabajando en frecuencias diferentes.
Los helicópteros en el área de Washington trabajan en una frecuencia y los aviones trabajan en otra frecuencia. Aparentemente para que no haya confusión, para descargar la frecuencia de comunicaciones. Para que estén más tranquilos tanto los pilotos de los aviones como los pilotos de los helicópteros. Se está discutiendo eso ahora en este momento, de si es ideal o no. Mi opinión me la reservo para el video que estoy haciendo sobre ese accidente. Ya pasó más de un año y no hay transcripción. Eso se hace en 1 hora de trabajo. No es más de 1 hora de trabajo. Se sugiere que lo escuchen 2 o 3 personas. Que haya 1 o 2 controladores, que haya 1 o 2 pilotos que sepan, conozcan la fraseología y sepan qué es lo que se está diciendo. O sea, eso es lo deseable. O sea, entre 4 personas, ese laburo se hace en 1 hora de trabajo. No cuesta nada, realmente no cuesta nada hacerlo. Y además me lo tenés que mostrar. Es vergonzoso que no me lo muestres. La NTSB lo publicó a los 3 días. Boludo, no puede ser. Dice que de las comunicaciones no se desprende que la tripulación haya declarado emergencia en ningún momento del vuelo. Pero esto ya lo sabemos. Dice que previo al aterrizaje se detectó en el sonido ambiental de cabina la presencia de anuncios audibles relativos a una tasa de descenso mayor a la normal y a una velocidad elevada. Overspeed y sync rate. Básicamente acá lo que se está diciendo es que los sistemas de protección de la aeronave, las alarmas funcionaban perfectamente y estuvieron activadas. Pero nada más. No hay transcripción. Esto no aporta mucho con respecto al informe anterior. 1 año ya pasó. Información sobre el lugar del suceso. La información... nada, dice que la ubicación es una urbanización lindera al aeropuerto de San Fernando, coordenadas, superficie pavimento y elevación 11 pies. Nada, dicen. Esto ya lo teníamos antes. La posición final de la aeronave se encontraba a 230 metros. Por favor, esta redacción. La posición final de la aeronave se encontraba a 230 metros del extremo de pista y sobrepasando aproximadamente 30 metros el alambrado perimetral del aeropuerto. De nuevo, eran 2 alambrados perimetrales. ¿De cuál estás diciendo 30 metros? ¿Cuál es el que estás midiendo? Después, a 230 metros del extremo de pista. Pero dice, la posición final de la aeronave se encontraba. La posición no se encuentra. La aeronave se encontraba. La aeronave terminó, la aeronave llegó, la aeronave finalizó su recorrido. La aeronave impactó con obstáculos y quedó detenida en... Ahora, la posición final de la aeronave se encontraba... Por favor, ¿quién te enseñó a escribir? Volví al colegio, boludo, no podés escribir así tan mal. A ver, sos un organismo público estatal que tenés que ser respetable. Como mínimo tenés que saber escribir, boludo, no podés escribir estas pelotudes. Bueno, después habla de la longitud de la pista, 1690 de largo por 30 metros de ancho. Podrían poner una carta de aeródromo acá. En fin. Nada, habla, bueno, después tenemos las instancias declaradas y una fotito de Google en donde muestran la pista. Me pones una carta de aeródromo y me queda más claro, pero bueno. En fin. La pista 05 contaba con un sistema de luces PAPI, ya lo habían dicho antes, con una senda de planeo estándar de 3 grados. La última verificación del sistema PAPI fue el 25 de abril de 2024, con resultados satisfactorios sin restricciones. O sea que la última vez que se había verificado había sido 8 meses antes. ¿Y la verificación posterior al accidente? Ni la menciona. Apuesto a que ni la pidieron. ¿Vos qué pensás? Estado de la pista. Se realizó un relevamiento de la pista donde no se detectaron hallazgos. No se detectaron hallazgos. ¡Uy, mirá! Ahí hay un hallazgo. Allá hay otro hallazgo. ¡Uy, mirá! Acá hay un hallazgo. No encontraron ningún hallazgo.
no hubo hallazgos o no se detectaron anomalías. Pero no se detectaron hallazgos, es una rebusnancia eso. ¿En serio? ¿De verdad? ¿A dónde aprendieron a escribir? No se detectaron anomalías que pudiesen tener relación directa con el accidente. ¿Indirecta? Directa no, pero indirecta. O aprendés a escribir, o si pones directa, aclárame lo que no es directo. Acá estás diciendo, estás haciendo una aseveración incompleta. El aeropuerto de San Fernando cuenta con un manual de aeródromo. En su apéndice 3, planes y programas, se describe el plan de mantenimiento de los pavimentos y se detallan las inspecciones a realizar. Habla de que la última medición de fricción en la pista se realizó el 18 de octubre de 2024, unos meses antes. ¿Y después? ¿Pediste una inspección para ver cómo estaba el aeródromo en el momento del accidente o pocos días después? Porque esto, de acá sale la adherencia. Y de acá sale el coeficiente de rozamiento de la pista. Y la acción de frenado, que tuvo mucho que ver con el accidente. ¿En serio me vas a decir que para vos está bien la medición que se hizo 3 meses antes? Acá tenés que pedir una medición actualizada para ver cómo estaba de verdad. Bueno, gracias al nivel que tenemos, obviamente no se hizo. Después me dice, la certificación de los equipos utilizados resultaba acorde a lo establecido en la reglamentación vigente. De nuevo, policías. La Policía Federal del Transporte. No interesa si cumplía con la reglamentación. Interesa si era adecuado para lo que se estaba midiendo. No me interesa si hay una violación reglamentaria. Me interesa saber que los equipos eran adecuados y medían correctamente. Nada más. De acuerdo con el formulario de inspecciones de área de movimiento entre los horarios 16 del horario local, las condiciones de la pista eran aceptables. O sea, más o menos aceptables. Está bien, ¿no? Acá sería interesante que hubiera un campo numérico, algo medible. 5 sobre 10, 8 sobre 10, 7 sobre 10, ¿no? Como para darle algo que sea más tangible. Esto es aceptable. En fin. Servicio de salvamento e extinción de incendios. ¿Sabes? Acá, en esta parte, en el informe preliminar, hicieron una barbaridad, una barrabasada asquerosa. Hicieron en el informe preliminar. Acá nos cuenta algo que es interesante. Dice que se realizó un relevamiento de las instalaciones del SEI con el propósito de identificar oportunidades de mejora. O sea, hicieron una auditoría. Yo creo que la JST no es una entidad de auditoría. No estás detectando oportunidades de mejora. Vos lo que tenés que buscar son fallas latentes y cosas que hagan a la seguridad operacional. No estás haciendo una auditoría. Vos no sos un auditor de bomberos. Para eso hay auditorías de bomberos propiamente dicha y ANAC. Eso lo tiene que hacer ANAC, no vos. Bueno. Según lo relevado, al momento del accidente se encontraban operativos y con carga. Esto es lo mismo que dijeron. Acá sí, sacaron el modelo 35 que habían puesto en el informe preliminar de la Cronenburg, que no, obviamente no es el modelo, sino que es el número de la unidad, que es ese que está ahí, en la imagen, acá. Nada. Pero bueno, esto es más o menos un copy-paste en el que borraron algunas cosas que eran muy vergonzosas, que se las mostré en los análisis del informe anterior. Dice que las instalaciones se encontraban dentro de... Nada nuevo. Registradores de vuelo. La aeronave está equipada con FDR y CBR conforme a lo establecido por la normativa vigente. En fin.
Nada, acá tenemos dos fotos del CBR y del FDR. Dice que se enviaron a la TSBC, Transport Safety Board de Canadá, donde se realizaron las tareas de recuperación de datos y la información obtenida se presenta resumida en las siguientes tablas. Acá acá no hay ningún resumen, para empezar. Acá lo que tengo son los datos de los registradores, modelo y fabricante. Y acá no hay una tabla. Dice que el registro obtenido del FDR permitió reconstruir la secuencia de eventos durante la aproximación y aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto de San Fernando. Se obtuvo información sobre parámetros como altitud, velocidad indicada, rumbo magnético, configuración de flaps y tren de aterrizaje, así como el régimen de potencia de los motores y registro de activación de las superficies de control. Son muy pocos parámetros, teniendo en cuenta la cantidad de parámetros que se graba en el FDR. ¿Qué pasa, ingeniero? ¿Querés venir conmigo? ¿Querés opinar? Vení. Pero mira cámara, bachero. Acá tengo al ingeniero que quería certificar. Ahí está. Vamos a mirar a cámara. ¿Así? Sí, señor. La NTSB, el 30 de julio de 2025, abrió el docket de la investigación del accidente del Potomac que había ocurrido en enero del 2025. O sea, 6 meses después abrieron el docket. En el docket está los archivos del FDR, del avión, del helicóptero y de los radares. O sea, está toda la información ahí. Ellos hicieron público eso en 6 meses. En fin. Corea del Norte. Se estimó que el punto de toma de contacto se produjo Miren. Además se estimó que el punto de toma de contacto se produjo en una zona de la pista ubicada a 920 metros del umbral. El punto de toma de contacto se produjo. ¡Wow! Un literato escribiendo esta persona. La toma de contacto o el toque se produjo. O el punto de la toma de contacto estaba o se ubicó o fue en. Pero el punto de la toma de contacto no se produjo. ¿En serio? Vuelvan a la secundaria. No saben hacer una redacción. Se produjo, bueno, dice que a 920 metros del umbral. ¿De cuál? ¿De 0,5 o del umbral de 2,3? La distancia estimada de recorrido en tierra fue de 950 metros. Estos números acá no los entiendo. Dice que el avión tocó a 920 metros del umbral y la distancia estimada de recorrido en tierra fue de 950 metros. ¿Qué significa esto? O sea, esto estás contando la pista más los 120 metros. En fin, bueno, no sé. Y 920 metros del umbral, ¿cuál de los dos? Por último, los datos mostraron que los MFS internos estaban activos y los MFS externos estuvieron inactivos durante todo el vuelo. Bueno, y acá nos pone una tabla en la que nos dice algunas cosas que están registradas en el FDR. Dice que a las 16:15:26 la aeronave se encontraba en aproximación al aeropuerto de San Fernando. La altitud barométrica era de 6.200. ¿Por qué no me lo graficás a esto? Así no me sirve. El ser humano no es bueno leyendo tablas, interpretando tablas. Esto está mal. En fin. A esta hora estaba a 6.211 pies, a 278 nudos, con rumbo 314. Y los dos motores estaban al 60% de N1. Después, a las 16:15:52, unos segundos después, inició un viraje a la derecha, el ángulo de alabeo se fue
de 0 a 24 grados, más 24 significa que está rolando hacia la derecha, menos es hacia la izquierda. Pero no lo aclararon. Por eso lo aclaro yo. Mientras que el ángulo de cabeceo se mantenía en menos 3, o sea, nariz abajo. Menos es para abajo, más es para arriba. La aeronave se encontraba a 5.423 pies con una velocidad de 291 nudos, o sea que estaba más rápido que antes. 278 estaba antes. Estaba llegando ya casi a los 300 nudos. Después dice que la aeronave continuaba en un giro. Bueno, nada. 24 grados con piloto automático. Claro, el piloto automático tiene una restricción de inclinación. Nada, después se desconecta el piloto automático a las 16:42 y durante los siguientes 12 segundos el ángulo de alabeo aumentó de 24 a 59 grados. Y la componente de aceleración en eje Z, o sea, la gravedad que sintieron los pilotos, alcanzó 1,88 G. Cuando el viraje es cerrado, cuando vos haces un viraje cerrado, inclinás mucho el avión, un viraje escarpado, también tirás del comando para atrás y eso hace que sientas el peso. O sea, sentís que tu cuerpo pesa más, porque tenés la fuerza centrífuga más la fuerza de gravedad, se suman, no se suman, sino que se hace una suma vectorial, aumentan la G directamente. Así se mide. Casi a 2G. Y nada, dice que acá los MFS internos se desplegaron de forma simétrica hasta 7 grados. Bla, bla, bla. Nada, la palanca de los spoilers se desplegó a la posición máximo y los MF internos se desplegaron hasta 44 grados spoilers, ¿no? Reduciendo la sustentación y frenando. La idea acá es frenar. A las 16:57. O sea, tratar de reducir la velocidad, porque venían bajando así. Esto yo lo reproduje y está en uno de los videos que hice sobre este accidente. Les dejo el link en la descripción. Todo esto se ve bastante bien en la reproducción que hice en video. Bueno, dice que se baja el tren de aterrizaje. Nada. Dice que a las 16:48 se registró una advertencia del GPWS. Estaría bueno que la escribieran. Que permaneció activa durante 14 segundos. Básicamente debe haber sido o pull up, o terrain, o también puede ser sink rate. Dice que en ese momento la aeronave estaba a 798 pies. Dice que los flaps se comenzaron a desplegar de 0 a 20 grados a las 16:17:53. La velocidad indicada era de 225 nudos. No pone la velocidad terrestre acá. Después dice que se registró la activación de la advertencia Master Caution, que es una luz ámbar que se prende en el tablero y que permaneció activa durante 10 segundos, pero no dice por qué. Dice que a las 16:18:05 la palanca de spoilers fue retraída y los MFS internos se retrajeron. En ese momento la aeronave estaba a 173 pies con una velocidad indicada de 218 nudos, 221 nudos de velocidad sobre el suelo y los flaps estaban pasando por 10 grados, se estaban extendiendo. A las 16:18:11 los flaps alcanzaron los 20 grados y permanecieron en esa posición hasta el final del registro, o sea que no pusieron full flap. Esto puede ser que lo hayan hecho para que el avión no flotara demasiado en el aterrizaje, porque ya sabían que venían muy rápido. La velocidad indicada era de 207 nudos. En ese momento la aeronave se encontraba a 89 pies, 31 pies sobre la pista o sobre el terreno, con una velocidad indicada sobre el suelo de 207 nudos y rumbo magnético 0,53. Estaban alineados con la pista con 207 nudos y a 89 pies. La aeronave tomó contacto con la pista en primera instancia con el tren de nariz. O sea, tocó con la nariz, hizo un rebote y en el segundo rebote cuando cae, dice acá, que tocó a 183 nudos, 186 sobre el terreno, con rumbo magnético 0,53, rumbo de pista,
flaps en 20, N1 y izquierdo y derecho en 35% en ralentí, y aceleración vertical 1,36 G, un poquito más de 1 G, que es lo normal. Y dice que la aeronave se elevó brevemente y en el segundo contacto la aceleración vertical fue de 1,52 G, un poquito más. Durante este intervalo se desplegaron los spoilers de tierra. Los MFS internos se desplegaron a 44 grados y los MFS externos no se desplegaron. Las palancas de empuje pasaron de 0 a menos 25, o sea, que aplicaron reversa, que se extendieron los spoilers y se desplegaron. Nada. Los frenos del piloto alcanzaron aproximadamente el 85% y la presión de freno fue aproximadamente 1300 psi. Y después 16, 18, 28, el N1 alcanzó un 72% máxima de reversa y en ese momento la velocidad era de 112 nudos, 120 sobre el suelo, y la presión de frenos era de 100% y la aceleración longitudinal era de, o sea, en el eje X, era de 0,61 G negativos, o sea que se estaba desacelerando a 0,61 G. Y después dice que a las 16, 18, 31, en ese momento los registros indican un cambio en la firma del parámetro de aceleración vertical. Esto debe ser el momento en que el avión se sale de pista y empieza a andar irregular. La velocidad era de 80 nudos sobre el suelo, N1 al 72%, porque estaban con máxima reversa, y frenos activados al 100%, que cuando pasan al pasto empieza a patinar, obviamente, y aceleración longitudinal de menos 0,54. Fíjense que está frenando menos ahí. Y nada, después finalizan los datos del FDR a las 16, 18, 35. Muy pobre esta transcripción. Yo hice una tabla con estos datos que se las muestro ahora. Información sobre los restos de la aeronave y el impacto. El accidente se produjo durante el aterrizaje, bla bla bla. Se desplazó sobre el paño verde. Nada, esto ya es lo mismo que ya vimos en el informe preliminar. Las mismas fotos. La misma foto de la trayectoria. Y foto de dron del accidente. Después acá pone otra vez. Lengua se la llevaron a marzo. Dice que las marcas se evidenciaron que ambos planos de la aeronave impactaron contra los árboles. Las dos alas, quiere decir esto. No es que llevaban planos. Plano alar derecho. Bueno, son las mismas fotos de antes. Y lo ridículo lo dejaron. O sea, plano alar. Ala derecha, ala izquierda. Impacto del plano alar derecho. Plano alar, de nuevo. Patético. Dice que a partir de los datos del FDR fue posible recrear la trayectoria de aproximación de la aeronave. Y pone una imagen del vuelo, que básicamente es exactamente el mismo que puse yo con los datos de FlightRadar. No hay diferencia. No tiene ningún dato, simplemente el dibujito de la línea. A la trayectoria de aproximación, que se ve muy mal, un gráfico bastante, una imagen bastante paupérrima, muy poco visible, no hay ninguna información sobre nada, está mucho mejor la que hice yo con la carta de aproximación pegada sobre la superficie. Dice que también se realizó un análisis de performance en el aterrizaje para determinar la distancia de detención de la aeronave. Esto permitió constatar que, considerando la velocidad, el peso, estado de pista, la distancia de toma de contacto con la pista, bla bla bla. Bueno, a ver, voy a tratar de traducir esto del JSetiano a el castellano. Creo que lo que quieren decir acá es que agarraron las tablas de performance del avión. Hay tablas que se llaman distancia de aterrizaje. Entonces,
En base a la distancia de frenado, se puede estimar la longitud de pista que se requiere para una operación determinada. Y que, obviamente, dadas las condiciones del aterrizaje, toda la pista de San Fernando no les alcanzaba. Y encima tocaron a mitad de la pista. Sí, promediando a mitad de la pista. Registros fílmicos. Registros fílmicos. Acá empezamos los cineastas. Fílmicos. No es fílmico, esto es videográfico, en todo caso. Porque es un video, no es un film. En fin. Registros fílmicos. Nada, dice que habla de las grabaciones de las cámaras de seguridad, el punto de contacto, que lo que ven acá coincide con lo que está en el FDR. Vaya sorpresa. Y después nos muestra la zona en la que el avión tocó la pista. Antes nos decían 920 metros y acá pone 900. O sea, en el texto me decís que el avión tocó 920 metros de la cabecera y acá me pones 900. ¿Por qué? Porque esto es un copy-paste del informe anterior. Hacé bien los deberes, por lo menos. Ni siquiera te coinciden los números. Acá me dicen 1000 metros y en el otro me pone 950. En serio. En el mismo texto, lo acabamos de leer. Seguimos. Información médica y patológica. Dice que la información médico-patológica realizada a la tripulación no mostró evidencia de enfermedades preexistentes ni condiciones incapacitantes que pudieran haber contribuido al accidente. No se hallaron lesiones traumáticas fatales inmediatas al impacto. La causa de la muerte en ambos pilotos fue la insuficiencia respiratoria aguda secundaria a intoxicación por monóxido de carbono, adquirida tras el impacto cuando la aeronave se incendió. O sea, se envenenaron por monóxido de carbono los dos pilotos. En el momento del análisis acá hay que sincerarse bastante con muchas cosas que pasaron y que tienen que ver con el diseño propio del avión, que no las vamos a decir ahora. Incendio. Luego del impacto se produjo un incendio en la aeronave. A ver, el incendio no se produjo en la aeronave, se produjo alrededor de la aeronave, porque fue el combustible que se derramó. No hay que decir en la aeronave, acá hay que decir luego del impacto la aeronave se incendió o se produjo un incendio, porque el incendio se extendió bastante más allá de la aeronave. Y se ve en los videos que vimos, en la tele, en los noticieros. Afectó a varias casas. Dice que la zona con mayor afectación del fuego fue la cabina de pasajeros. Acá parece que estuvieras diciendo que se prendió fuego la cabina de pasajeros, cuando el fuego fue afuera de la cabina de pasajeros. La mayor concentración de fuego estuvo en la zona central del fuselaje, poneme. Pero del lado de afuera, no del lado de adentro. En fin, bueno. La redacción es paupérrima. Con motivo de la investigación se obtuvieron los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de un hogar. Esto está copiado y pegado del informe preliminar. Dice que la aeronave inició, desde el momento que la aeronave inició la excursión de pista hasta que los camiones ARFF de apoyo transitaron por la calle, bla, 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 dice que pasaron 2 minutos 38 segundos. Ahora, en el informe preliminar dice que ese es el momento en el que el avión se sale de pista, pero que desconocían en qué momento se dio la alarma a bomberos. Acá lo borraron eso. Y tampoco dice en qué momento se dio la alarma a bomberos. Y acá ya debería estar. Pasó un año. En un año no fueron capaces de saber quién y en qué momento alertó al SEI. ¿Se dan cuenta que se están tapando cosas acá? Sacaron información respecto del informe anterior. Están ocultando cosas. ¿A propósito? ¿Mi opinión? Dice acá que a los 4 minutos 37 segundos se visualizó el inicio de la aplicación del agente extintor, aunque este no alcanzó la zona central de la aeronave. Muéstrenme acá dónde está la zona central de la aeronave. Acá se ve la cola. Creo que esto sería la cola. No se ve nada ahí.
¿Cómo sabes que no llegó a la zona central de la aeronave? Bueno, para empezar, que acá ni siquiera está el chorro, no se ve el chorro de agua. En fin. Se observó el arribo de la ambulancia. Irrelevante. Bueno, nada, está copiado. Acá hay una cosa que corrigieron. Después de la caña que les di, corrigieron esto. Dice que se relevó que en la esquina de la calle José Terry y Antártida Argentina, a ellos habían puesto en la esquina opuesta, y yo dije, ¿en cuál la esquina opuesta? Acá especificaron que es donde estaba la cabina, digamos, del avión. Dice que el Cuerpo de Bomberos de Voluntarios de San Fernando ya no son municipales, por lo menos una, corrigieron. Actuó con un camión de extinción de incendios, pero no dice qué tipo de camión de extinción de incendios. ¿Qué agente extintor estaban utilizando? Que es fundamental esto. Vos no podés apagar, no podés atacar ese fuego de combustible con agua. Y un camión cisterna de apoyo. Llevaron adelante las tareas de rescate en la cabina de mando de la aeronave. Las tareas de rescate se hicieron después de apagar el fuego. Aclaro esto por si no lo saben. O sea, no rescataron a los tripulantes cuando todavía estaba el fuego. En ese momento lo que hacía falta era que se controlara el fuego, que se frenara el frente de llama hacia atrás para despejar la cabina y sacar a los tripulantes. En los aviones de transporte aéreo comercial de pasajeros, la certificación, los criterios de certificación indican que el avión se tiene que poder evacuar en 90 segundos con la mitad de las salidas disponibles. Este avión era imposible de evacuar en 90 segundos. Y ahora lo van a ver. Esta era la cabina de vuelo del avión. Fíjense lo que era. Imagen del incendio vista desde la dirección opuesta al aeródromo. Fuente publicación periodística. Nótese acá, no hay ningún bombero de este lado. Y así estuvo bastante tiempo. Acá también corrigieron. A las 10:07 el camión ARFF cesó la aplicación de agente extintor. Acá por lo menos no escribieron que se produjo el agotamiento hídrico. Por lo menos sacaron esa ridiculez. O sea, dos cosas que arreglaron. Supervivencia. En el trabajo de campo se relevó que la mayor parte de los daños en cabina de pasajeros fue ocasionada por el incendio. La cabina de mando no... Bueno, esto ya lo dijeron en el informe preliminar. Se constató que la puerta de la cabina se encontraba cerrada y orientada hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Yo creo que fue más de 45 grados. Yo calculo que estaba a unos 50 grados o 60 grados hacia arriba. Con el mecanismo de apertura en posición desplegada. O sea, el mecanismo de apertura se había accionado. El parabrisas lo habían roto los bomberos en el intento de rescate, cuando ya habían apagado el fuego, cuando trataron de sacar a los pilotos por la cabina. En realidad no era intento de rescate, sino que se trataba de recuperación de cuerpos. Puerta de acceso a la cabina de pasajeros y el mecanismo accionado, ¿no? Eso ya lo vimos, y de hecho lo vimos en el video, que ese mecanismo estaba accionado cuando las llamas estaban en el lugar. Mediante el relevamiento de cámara de seguridad se constató que el mecanismo de apertura fue accionado por la tripulación luego de 53 segundos de haberse detenido la aeronave. Es decir, en un avión comercial tenemos 90 segundos para evacuar el avión. 53 segundos después de que el avión se detuvo, intentaron salir, pero no pudieron. Y acá está el momento en que se acciona a una persona del lado de adentro, estaba tratando de salir. Fíjense el fuego donde estaba. Y que por el propio peso de la puerta era imposible abrirlo desde adentro. Mecanismo de activación. Yo les mostré en video esto, que queda mucho más claro cómo se abre. Acá esto no nos cuenta la verdad de la milanesa. Acá no nos están contando exactamente qué es lo que hay que hacer para abrir la puerta. Y lo que pesa la puerta. Y cómo se abre. Porque hay que descalzarla, hay que moverla hacia arriba y después abrirla.
Después nos dice que hay una salida de emergencia que se quemó totalmente. De ese lado era imposible evacuar. Durante el relevamiento de la cabina, me imagino que de la cabina de vuelo, se constató que los tripulantes realizaron acciones para la evacuación y utilización del equipamiento de emergencia. Estaría bueno que me digas cómo llegás a esta conclusión y cuáles son las evidencias. Se constató que el equipamiento de emergencia a bordo se encontraba completo. ¿Cuál era el equipamiento? ¿Por qué decís que estaba completo? Transmisor localizador de emergencia. Acá estamos de nuevo con el tema de la ELT, que dice que entregó varias posiciones diferentes. Acá lo que hacen es explican por qué se produjo ese error. Dice que hubo una serie de transmisiones que se enviaron a los satélites y que la verificación de esas localizaciones se hizo en varios pasos sucesivos y que por eso la posición final en la que se encontraron los restos de la aeronave, la segunda posición está dentro de la tolerancia del equipo. Después, acá agrega algo interesante. Dice que en COSPAS-SARSAT se constató que la última actualización de los datos de emergencia fue realizada en el año 2016 y que ninguno de los contactos de emergencia que estaban registrados en COSPAS-SARSAT trabajaba en la empresa en el momento del accidente. En esto se agrega algo interesante. Nos dice que en caso de que el accidente ocurra fuera del aeródromo, al accidente van a asistir los cuarteles de bomberos, fuerzas de seguridad y los servicios médicos de ambulancias propios de la comunidad. Es decir, no intervienen ni sanidad, ni policía, ni bomberos del aeródromo. Es externo al aeródromo y ya no interviene. Y dice que en el caso de que personal del servicio contra incendios del cuartel de bomberos del aeródromo acuda al lugar, se pondrán a disposición del organismo que se encuentre a cargo de la emergencia, Defensa Civil, Guardia Urbana, etcétera, etcétera. Y acá tengo un tema. Los que saben son los bomberos de la Policía Federal que están trabajando en el lugar, del aeropuerto. Son especialistas en rescate y extinción de incendios aeronáuticos. Y se ponen a disposición de los bomberos voluntarios. ¿Qué entrenamiento tienen los bomberos voluntarios sobre aeronaves? Ahora de nuevo con el INGE. ¿Qué pasa acá? El plan de emergencia del aeropuerto me dice que los que saben se tienen que poner a disposición de los que tienen menos entrenamiento en este tema. Es algo que habría que elaborar con bomberos voluntarios. Hay que brindarles capacitación específica sobre estas cosas. Porque estamos en una zona urbana. Porque acá puede pasar lo que pasó en Louisville, en Estados Unidos. Puede pasar. Tranquilamente puede pasar. En fin. Acá dice que, por último, la investigación tuvo acceso a los registros de los últimos 4 simulacros de emergencia realizados en el aeropuerto San Fernando. ¿Cuántos simulacros de emergencia habrán hecho los bomberos voluntarios de San Fernando sobre accidentes aéreos? Ensayos e investigaciones. Acá dice que al momento de redacción del presente informe, la investigación se encuentra a pendiente del resultado de ensayos complementarios. Mi Eugenio, tú llamarte, por favor. ¿En serio? ¿En serio? ¿A dónde aprendieron a escribir? No entendí lo que dijo. Al momento de redacción del presente informe, la investigación se encuentra a pendiente del resultado de ensayos complementarios. Traduzco del JSetiano al castellano. En el momento que se escribe este informe se están esperando resultados de ensayos complementarios. Decime cuáles son esos ensayos complementarios. Mínimo. Nivel paupérrimo, literalmente. Información orgánica y de dirección. Sarasa. New Lines habla sobre la empresa. Acá dice que en el manual de operaciones se especifican una serie de registros relativos a la tripulación de vuelo. El equipo de investigación no pudo acceder a estos. Pero no me digas no pudo acceder. No me los dieron, no los tienen. ¿Qué es no pudo acceder?
Lo pedí y no me lo dieron. Me lo negaron. Sé más explícito. Porque no es lo mismo. Que no pudo acceder porque no te dejaron, porque te los negaron, porque no te los dieron, o porque no lo hiciste. El manual de operaciones, bla, 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 bla. Después acá, de nuevo, dice que la revisión del manual de operaciones de la empresa vigente al momento del suceso cuenta con un volumen 3 titulado Manual de Gestión de Seguridad Operacional. Allí se indican diversos registros de implementación de los procedimientos especificados. La investigación no pudo acceder a estos registros. Lo mismo que antes. No es suficiente que digas esto. Vos acá tenés que decir por qué no pudiste acceder a esos registros. Así como hace la NTCB. Hagan una cosa. Véanse los 3 videos de 10 horas cada uno aproximadamente de la audiencia de investigación del accidente de Washington del río Potomac. Y así es como se trabaja. Así es como se dicen las cosas. Ellos no dicen no pudimos acceder a esa información. Ellos dicen se lo pedí a la FAA 26 veces y ustedes no me lo dieron. Directamente, en la cara, así, abiertamente. Escriban esas cosas. Se lo pidió a la empresa tal día, tal hora, por tal informe, por tal nota. Se le pidió 4 veces y ellos no nos lo dieron. Así se hacen las cosas. Administración Nacional de Aviación Civil. Buah. Zaraza, zaraza, zaraza. Acá cuenta de qué es lo que hace la autoridad. Dice cuáles son las responsabilidades, qué es el sistema de seguridad del Estado, el SSP, State Safety Program, bueno, las RAC, bla, 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 bla. Dice que en el marco de la SSP, la ANAC exige a los proveedores de servicios bajo su jurisdicción la implementación de un SMS a través de la identificación de peligros, la recopilación, bla, bla, bla. Y salta al aeropuerto de San Fernando con el manual de uso interno, dice que establece directrices fundamentales para garantizar la seguridad operacional, bla, bla, bla. Dice, no dice gran cosa, es pura zaraza. El manual contiene normas y procedimientos destinados a regular las operaciones, bla, bla, bla. Dice que la ANAC realiza inspecciones a los poseedores de un certificado de explotador de servicios de tránsito aéreo. Acá salta a la empresa. Primero pasa al aeropuerto, habla del SSP, salta al aeropuerto y ahora salta a la empresa. En fin. La ANAC realiza inspecciones a los poseedores del certificado de explotador de servicios aéreos, que es el CESA. Para ello cuentan con un manual del inspector de operaciones, mío, el suyo, en cuyo volumen 2 se detallan los respectivos procedimientos. Al momento del suceso se encontraba vigente la revisión 3. Y ya está. En fin, Salazar. Aeropuertos Argentina. Bueno, nada, habla de Aeropuertos Argentina, cuántos aeropuertos tiene, bla, bla, bla. Y qué es el explotador del aeródromo. Básicamente no dice mucho más que eso. Y que lo hace de acuerdo al anexo 14 del Convenio de Aviación Civil, el anexo 14 de OASI. Policía Federal Argentina. Bueno, acá explica que la Policía Federal Argentina es la que gestiona en algunos aeropuertos el servicio de salvamento y extinción de incendios, el SEI. Y que en el aeropuerto de San Fernando es la Policía Federal la que lo gestiona. Y sí nos dice que ellos tienen un manual de procedimientos operativos que establece tanto la organización del servicio como los protocolos de actuación. Este manual incluye procedimientos específicos para distintos escenarios en los que el SSEI puede intervenir. Empresa Argentina de Navegación Aérea, EANA, bla, 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 dice que, explica qué es la EANA, que son los que gestionan el espacio aéreo, básicamente. Ellos tienen las comunicaciones y la gestión del tránsito aéreo, ATM. ¿Sí? Dice que EANA era la que brindaba el servicio de control de tránsito aéreo en el momento del accidente y desde que entró a Argentina, ¿no? Porque antes de entrar a Argentina no era EANA. Pero a ellos ni aparecen acá. El ACC Montevideo, el Capitán Curvelo, acá ni aparecen, ni se mencionan. El avión se materializó cuando ingresó al espacio aéreo argentino.
El día del accidente, el equipo de trabajo en la torre de control del aeropuerto de San Fernando estaba integrado por la supervisora, un instructor con un alumno en instrucción, un controlador asignado a la frecuencia de superficie y otro a cargo de la frecuencia principal de torre. Y de todos esos no se sabe quién fue el que dio la alerta a el SEI. Información adicional en desarrollo. O sea, poneme que no tenés información adicional. No, en desarrollo, después te la cuento. ¿Qué es eso? Información adicional en desarrollo. Si ya no la pusiste, ya está. El informe ya lo cerraste. Si no la pones, no, poné que no hay. Pero no en desarrollo. No, la información adicional la estoy preparando, pero como sacaron el informe no te lo cuento. ¿Me estás ocultando cosas o no lo tenés? Técnicas de investigaciones útiles o eficaces. No aplicable, no podés poner en desarrollo. Porque acá estás transmitiendo que te lo estoy preparando, pero como no me sacaste el informe de antes, no lo puse. Nota final. Dice que este informe presenta los hallazgos preliminares y provisionales de la JST sujetos a modificaciones. O sea que los hallazgos a lo mejor los deshayan. Acá te estoy mostrando un hallazgo, pero a lo mejor lo deshallo después. Porque está sujeto a modificaciones. Sujetos a modificaciones, estos son datos fácticos, esto no puede cambiar. Es un dato fáctico, es un hecho comprobado. Ya está, es así. Podés cambiar un análisis, podés cambiar algo que estás analizando, algo que estás... Pero un hecho fáctico es un hecho fáctico. Si encontraste... El avión se prendió fuego, es un hecho fáctico. Se produjo un incendio, es hecho fáctico. Después no podés decir que no se produjo un incendio. Eso no se puede cambiar. Bueno, el nivel de las investigaciones argentinas. Y ahí termina. Nada, patético. Como conclusión, a mí me parece sospechoso. Hay mucha información que desaparece del informe preliminar a este informe provisional. Hay muchas cosas que no dicen. Hay muchas cosas ocultas. Redondeando. Turbio. Muy turbio. Un informe oscuro, algún agregado mínimo, nada relevante. Después de un año me vas a decir que no hay nada nuevo. Después de un año, ¿en serio? Me cuesta creerlo. Sé que pasaron muchas cosas en el medio. Ya tenés el FDR, ya tenés el CBR. No me mientas, me estás mintiendo con este informe. Porque no decir una verdad es una mentira por omisión. Y acá pareciera que se están omitiendo cosas. Tal vez deliberadamente o no. ¿Qué sé yo? A mí me queda un tufillo a turbiedad innecesaria. No voy a decir que deja mucho que desear, porque deja todo que desear este informe. Es patético. Es vergonzoso. Es una falta de respeto a las víctimas. Para mí, es mi opinión. No me podés decir que en un año no avanzaste nada. No sé qué está pasando ahí atrás. Pero no me gusta nada. Me da mucha pena. Me da vergüenza que publiquen estas cosas. Un organismo que tendría que ser el top of the top. Gracias por quedarte hasta acá. Si te gustó y me das un like, te lo agradezco. Si no te suscribiste todavía, suscríbete para que YouTube te avise cuando publico contenido nuevo. Perdón por el tiempo que está tardando en salir el video que les debo del accidente del UPS, pero cuando lo vean van a entender por qué. Es muy grande lo que está pasando en esa producción. Ya lo van a ver. Por ahora este. Y ahora me voy a preparar el video del accidente del sábado pasado, 10 de enero de 2026, en Paipas, Colombia, en el que perdió la vida el cantante Jason Jiménez de Colombia. Hace falta hacer algunas aclaraciones. Los dejo y muchas gracias por estar. Nos vemos en la próxima. Chao.